Bien, pues hola a todos, bienvenidos a esta presentación que he titulado El camino al desastre, el ascenso de los totalitarismos. ¿De acuerdo? Básicamente, en esta presentación tenemos que tener como antecedentes que hemos visto la Revolución Rusa de 1917, la geopolítica de Estados Unidos y por qué ocurre los felices años 20 y sobre todo cómo acaba esto con el crack del 29 y todas esas repercusiones llegan a Europa, ¿de acuerdo? Más las que arrastrábamos en el contexto europeo de la Primera Guerra Mundial. De todas formas, posterior a esta presentación, iría un poco el desarrollo de lo que sería la Segunda Guerra Mundial y el diseño de la ONU. Pero, viniendo un poco a lo que nos compete en el día de hoy, sería el ascenso de los totalitarismos y veríamos el fascismo italiano y el nazismo alemán. Y es que bien, teniendo en cuenta las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la difícil recuperación de los países a lo largo de estos años, la democracia o el mensaje de la época es que la democracia ha fracasado. Es decir, la democracia, que era el sistema ideológico del momento, dice, oye, esta situación nos está superando, tenemos una democracia que pensábamos que era fuerte y no están haciendo absolutamente nada. Aún así, se ha de tener en cuenta, como dice en el primer punto, que dicha democracia y sistema parlamentario se mantienen tanto en Estados Unidos como en potencias como Reino Unido y Francia. Pero en lo que sería el centro y el sur de Europa se adoptan regímenes autoritarios que tienen como características o como característica la existencia de un jefe único y los sistemas totalitarios de partido único y control social total. ¿De acuerdo? Totalitarismos que además cuentan con el apoyo de la clase media, los capitalistas, en cuanto a que querían detener el avance del comunismo que venía de Rusia. Por otro lado, en cuanto a los apoyos, excombatientes y parados descontentos, y los sectores sociales más conservadores. ¿De acuerdo? Y ya, pues, se daría lugar, por parte de estos totalitarismos, al fascismo italiano y el nazismo alemán. Bueno, aquí únicamente pongo un cuadro, ¿de acuerdo? Donde básicamente se puede ver diferencias o características en cuanto a los totalitarismos enfrentado a las democracias en cuanto a derechos ciudadanos, elecciones, medios de comunicación y sistema político. Pero, adentrándonos en lo que nos compete, estos partidos que controlaron todo el poder político y el ámbito de la sociedad, de la vida de las personas, en los países que consiguieron acceder, como sería Italia y Alemania, implantaron, ¿de acuerdo? Y todos estos puntos básicamente son características, ¿de acuerdo? Tanto de estos países como de los propios partidos. Implantaron un sistema político autoritario, ¿de acuerdo? En el que el Estado concentra todo el poder y lo ejerce mediante un líder carismático, que en este caso sería o Benito Mussolini o el Duque Mussolini en Italia y el Führer Hitler, ¿de acuerdo? Este líder exigía una obediencia ciega, que veremos igualmente un poco más adelante, y es que además no hay libertades personales ni pluralismo político. Encontramos solamente un único partido único que además reprime con violencia cualquier oposición. Por otro lado, se lleva a cabo un control económico y social en el que el Estado dirige la economía y se proclama anticapitalista. Esto teniendo en cuenta el contexto que ya vimos en a finales de la Revolución Rusa en cuanto a la creación de la Tercera Internacional y la búsqueda de esos aliados comunistas en el resto de países. ¿De acuerdo? Aunque bueno, el Estado dirige la economía y se proclama anticapitalista y anticomunista. Pero bueno, tendremos que ver por otro lado que igualmente los partidarios de estos partidos eran anticapitalistas y además con miedo al avance comunista. Es decir, que esto se coge un poco con pinzas, ¿de acuerdo? Se controla la sociedad mediante la propaganda, la censura de los medios de comunicación y la educación, ¿de acuerdo? Y además, se reprime con violencia cualquier tipo de oposición mediante la política. Hay política, está repetido dos veces, pero bueno. Se reprime con violencia cualquier oposición mediante la política, como en este caso sería la Gestapo y las SS alemanas, ¿de acuerdo? Que básicamente fueron sistemas de represión
Bueno, sistemas de represión. Sí, grupos de represión utilizados por Hitler para la sociedad en cuanto a parar esa oposición. Por otro lado, el rechazo a la igualdad. Eso se vería muy claro en Alemania en cuanto a la superioridad de la raza aria, ¿de acuerdo? Ese prototipo en concreto de hombre y de sociedad que debe privar frente al resto, aunque ahí hay algunos ejemplos como la superioridad de los hombres sobre las mujeres y de unas razas sobre otras, ¿de acuerdo? En cuanto a la gente que venía de fuera, de otros países, o la población negra o incluso judía, como veremos más adelante y en la siguiente presentación que hablaremos del holocausto que se llevó a cabo, ¿de acuerdo? Por otro lado, el pensamiento irracional, de acuerdo que se llevaba a cabo un fanatismo y una obediencia ciega hacia estos líderes, apoyados por símbolos, escudos, cantos y uniformes, ¿de acuerdo? El ultranacionalismo, que salta la grandeza de la propia nación, nacionalismos que están muy a la orden del día actualmente, pero bueno, y sobre todo en cuanto a la necesidad de dotar de un espacio vital o un Lebensraum, que diría Ratchell, para permitir la supervivencia de la potencia. Y por último, que no menos importante porque también tendrá su repercusión en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, que se defienda la fuerza y la guerra como instrumento de poder, prestigio y progreso de los pueblos. De acuerdo, aquí vemos un poco un mapa con el que yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas, pero bueno. Si nos fijamos un poco en el índice de la esquina de abajo a la derecha, pondría regímenes fascistas la República Alemana, ¿de acuerdo? Porque estos son básicamente los regímenes políticos europeos en 1939, ¿de acuerdo? Justo en el año en el que comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Tendríamos Alemania e Italia como regímenes fascistas y España como una dictadura de derecha. ¿De acuerdo? Ahí es un poco con lo que lo pillo con pinzas, pero bueno. Ese debate mejor para otro día. Ahora mismo lo importante sería que veamos un poco el panorama, iba a decir internacional, pero sería más el panorama europeo de la época. Y es que un poco en lo que decía, anteriormente, en cuanto al espacio vital, ¿de acuerdo? Todo esto se basó un poco en la geopolítica de Ratchell, la geopolítica que está muy a la orden del día también y que comenté en cuanto a la geopolítica de Estados Unidos, y además di un poco ya de ideas en cuanto a esto. Ratchell consideraba, o su idea, era que el Estado necesita tener el espacio suficiente para que dicho Estado viva. Es decir, si necesitas tener tanto espacio suficiente para poder sobrevivir sin depender de nadie, tú tienes que coger todo ese espacio, incluso recurriendo a la guerra. ¿De acuerdo? Es decir, ahí se vería un poco que Ratchell considera que las ambiciones de espacio son fundamentales para la prosperidad y el desarrollo de los estados, teniendo en cuenta que existe una predestinación, es decir, un destino desde que nace un estado, a que los grandes estados crezcan y los pequeños desaparezcan o sean absorbidos por otros que en este caso serían los grandes estados, ¿de acuerdo? Y esto sería un poco lo que Ratchell llamó Lebensraum, que sería Leben relacionado con vida y Raum relacionado con espacio. Pues bien, entrando un poco en materia, vemos en primer lugar el fascismo en Italia, ¿de acuerdo? Y es que veremos cómo tanto en Italia como en Alemania los antecedentes o las características de dichos países tienen mucho en común en cuanto al contexto que vivían. Y es que las causas que favorecieron el auge del fascismo en Italia básicamente fueron el descontento por los acuerdos de paz tras la Primera Guerra Mundial y la situación de la posguerra. Tanto la crisis económica, como el paro, como la inflación, como el malestar social en cuanto a los movimientos revolucionarios, que esto va un poco más en consonancia con el movimiento comunista que asustó a los sectores más conservadores. Veríamos que Benito Mussolini, que fue periodista, funda en 1921 el Partido Nacional Fascista, lo que sería un grupo que está formado por los paramilitares llamados las camisas negras o los Facchio Italiani de combattimento. ¿De acuerdo? Sería un poco en italiano, o si no, igualmente en la presentación lo tenéis en castellano.
Partido que además fue apoyado por los grandes propietarios, la pequeña burguesía, la iglesia e incluso el rey Víctor Manuel II de ese momento. Tengamos en cuenta que el partido se funda en 1921 y en 1922 Mussolini consigue la victoria contra los revolucionarios que había en ese momento. Teniendo en cuenta que Mussolini consigue la victoria, le mete presión al rey porque este lo que quiere es más poder. De manera que lo que lleva a cabo es la marcha sobre Roma para pedir la jefatura del Estado, de acuerdo a la marcha de Roma, que sería lo que se ve en la segunda foto, en la foto central. ¿De acuerdo? Una vez que llega al poder, este implanta una dictadura fascista con las características que ya hemos visto anteriormente. Asume todo el poder, restringe las libertades, prohíbe los partidos políticos, encarcelando o persiguiendo al resto de líderes, reprime los sindicatos y cualquier oposición, dirige la economía y controla todos los aspectos de la vida social mediante la propaganda y la censura. En lo que se refiere a Alemania, vemos un poco como el contexto sigue siendo, al igual que en Italia, el descontento existente por el Tratado de Versalles que ocurre tras la Primera Guerra Mundial, donde vemos que las reparaciones de guerra que se le impone a Alemania son, por decirlo de alguna forma, madre mía, es que me cuesta, excesivas, ¿sí? Sí, estos son fallitos del directo, pero que se quedan aquí para que se vea que no, que no soy un robot, que soy una persona la que está aquí detrás. Pero bueno, fueron muy escandalosas para Alemania y les parecieron totalmente injustas todas las consecuencias o básicamente todos los efectos que tenía ese tratado de Versalles hacia los propios alemanes. A eso se le suma la situación de posguerra, como es la crisis económica, el paro y el malestar social por los movimientos revolucionarios en cuanto al comunismo se refiere. De esta manera, el nazismo surge en torno a Hitler, a Adolf Hitler y al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes en 1920. Recordemos que Mussolini crea su partido en 1921 y Hitler ya se encontraba en 1920. Partido Nacional Socialista, ese vocablo que de hecho es fácilmente manipulable y tergiversable a la hora de enseñárselo a los alumnos, ¿de acuerdo? Porque siempre dice, son socialistas, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? De ahí que al principio ponga nacional. Es decir, dependiendo de la terminología y del uso de las palabras que nosotros le demos o incluso de cómo entendamos la palabra fuera del contexto, puede llegar a entenderse de una manera o de otra. Y al igual que Mussolini, con su partido, tenía el apoyo de los paramilitares de las camisas negras, en el caso de Hitler tendremos a las SA o las secciones de asalto, que básicamente se dedican a combatir a los comunistas. De esta forma, consigue el apoyo igualmente de las clases medias, los capitalistas y las clases trabajadoras a través de la demagogia, ¿de acuerdo? Y es que tengamos en cuenta que la demagogia es un papel fundamental de estos partidos. Es decir, suena muy bien que llegue un partido que básicamente te diga de alguna forma lo que tú quieres oír. Es decir, teniendo en cuenta que te encuentras decepcionado por el Tratado de Versalles, en una situación de posguerra donde hay crisis, paro y además comunistas que consideras enemigos en cierta forma, ¿de acuerdo? Y ves además, como vimos al principio de la presentación, que el sistema democrático no está funcionando. Si llega un partido que te dice, voy a acabar con la crisis, voy a dar trabajo a todos, voy a eliminar a los comunistas y voy a volver a la esencia alemana, de acuerdo, lógicamente es una persona que te está regalando los oídos, que te está dando lo que tú quieres oír y de esa forma, a través de la demagogia o lo que sería el propio populismo, Hitler consigue suficientes apoyos, en concreto 13,8 millones de votos en 1932 y un año después es nombrado canciller en Alemania. Tengamos en cuenta que tras la marcha en Roma de Benito Mussolini, Víctor Manuel II le ofrece el poder y Hitler llega al poder a través
de las elecciones, ¿de acuerdo? Es que muchas veces, a la hora de hacer el análisis histórico, claro, nos pensamos que llegaron, que dieron un golpe de estado, se implantaron en el poder e hicieron lo que les dio la gana. Pero es que no. O sea, que en el caso de Hitler, y lo vuelvo a remarcar porque creo que es importante a la hora de estudiarse este tema, Hitler consigue, o el partido nazi consigue, 13,8 millones de votos. Es decir, llega como se podría decir, democráticamente al poder. O sea, Hitler tenía un respaldo de casi 14 millones de personas en cuanto a la ideología y las ideas que éste tenía para hacer. ¿De acuerdo? Es algo a reflexionar y a tener en cuenta. Una vez que llega al poder, en Alemania estaba la República de Weimar, así que Hitler básicamente le quita como ese título o esa nomenclatura y proclama el Tercer Reich, titulado Imperio. Bueno, se titula Tercer Reich, pero básicamente es Imperio, e implanta una dictadura que sigue un poco las características que ya veíamos con anterioridad, lo que sería la prohibición de partidos y sindicatos, el control de la economía, la dirección de la educación, la cultura y el arte mediante la propaganda y la censura, esta idea de la superioridad de la raza aria y la persecución de los judíos, importante, y la política militarista en cuanto al rearme, el rechazo al Tratado de Versalles y las reivindicaciones territoriales. Y es que tengamos en cuenta que es uno de los factores fundamentales a la hora de entender la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de los votos que consigue el partido nazi en esta época, Hitler lo que hace es darle visibilidad y poder a que Alemania se vuelva a rearmar. ¿De acuerdo? Que hay que tener en cuenta que lo tenían prohibido tras el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial. Bien, pues Alemania se vuelve a rearmar y llegará un momento en el que tras la invasión de Polonia se declare la guerra, ¿de acuerdo? Bien, pues teniendo eso en cuenta, la ideología nazi se recoge en el Mein Kampf, ¿de acuerdo? El Mein Kampf básicamente fue un poco el libro que escribió Hitler donde aúna o bueno, no sé si la palabra concreta sería sintetizar, pero bueno, donde recoge su propia ideología nazi en cuanto al desprecio a la democracia y al comunismo, el racismo y el antisemitismo, y que tiene como objetivo la propia figura de Hitler, la creación de un nuevo imperio alemán, lo que sería posteriormente en la realidad el Tercer Reich, como ya hemos visto. Y además realizaba promesas, lógicamente pedagógicas, utilizando el populismo barato que todos conocemos, es decir, prometiendo trabajo para todos, el descenso de las diferencias de riqueza y los aumentos de salario y de disminución de beneficios empresariales. Lógicamente con estos te puedes conseguir fácilmente el voto de las clases trabajadoras sin saber posteriormente todo lo que hay detrás. De esta manera llegamos así a la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco lo que sería las secciones de asalto o las SA, la propia portada del libro del Mein Kampf y el enlace que encontraréis en la descripción, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de uno de los discursos que hace Hitler en público para que veamos la carisma o el poder carismático que tiene este personaje que hizo que tantas personas lo vieran como tan afín o como líder absoluto. Bien, pues aquí acabaría esta presentación y ya en la siguiente, que seguramente la dejaré un poco unida a esta porque es lo que viene totalmente de seguido, veremos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. Así que nada, espero que os haya gustado. Un besito, un abrazo y chao.